de organización celular procariótico, nos vamos a centrar en las bacterias, que son las que nos interesan porque son quienes en realidad tienen más aplicación en alimentos, y esto es un poco lo que vamos a ver a lo largo de esta clase. Ahí está. Bueno, ustedes saben que a partir de, digamos, el análisis del ARN 16S y 18S para eucariotas, los organismos digamos, se organizaron en lo que es el árbol filogenético universal, en donde se establecen, digamos, a partir de este árbol, se establecen las relaciones evolutivas de los distintos organismos. Y vemos que todos los organismos se pueden dividir de alguna manera en relación a su, digamos, a su filogenia en tres grandes grupos o dominios, a los cuales le llamamos bacteria, arcaea y eucaria. Entonces, tanto bacteria como arcaea presentan el nivel de organización celular procariótico y es lo que nosotros vamos a tratar de ver, aunque por supuesto que le vamos a dar importancia a bacteria. Bueno, esto se me corrió, pero dentro del dominio bacteria a nosotros nos interesan las proteobacterias, el filo de las proteobacterias, que son muchas asociadas a enfermedades, que son gram negativas, nos interesan las bacterias gram positivas, nos interesan las cianobacterias. También nos interesan las actinobacterias, que las vamos a ver, pero principalmente relacionadas con la unidad 2, porque hay muchas que nos interesan porque son bacterias acidolácticas, particularmente un género, el género Bifidobacterium. Pero después estos van a ser los principales grupos que a nosotros nos interesan a los fines de nuestra materia. ¿Cuáles son las características generales de las células procariotas? Simplemente repasando. Las células procariotas se estudian en cuanto a sus estructuras, digamos, y esto a fines pedagógicos, siguiendo un orden, y generalmente se comienza a estudiar desde afuera adentro de la célula. Entonces, todas las procariotas tienen algunos componentes que son obligados o que son permanentes para todas las células y otros que son variables en función del tipo de microorganismo, el género, la especie, incluso algunos de las cepas. Entonces, en resumen podemos decir que las células van a tener siempre de forma obligada un material genético, el cual ese material genético es el nucleoide y no tiene desde ya, digamos, no está aislado del citoplasma, no está rodeado por membrana, que es lo que define a una célula procariótica. Digamos, ese nucleoide va a estar inmerso en el citoplasma, y en el citoplasma también va a haber de forma obligada los ribosomas, que van a ser los lugares donde se va a efectuar la síntesis proteica. Bueno, y por supuesto que obligadamente también tienen que tener todos los organismos una membrana citoplasmática, es decir, la barrera de permeabilidad selectiva que va a permitir, bueno, realizar distintas funciones. En las células procarióticas va a sentarse una serie de vías metabólicas y la cadena de, digamos, transporte de electrones, y por supuesto que van a estar en ese lugar todo lo que son los transportadores. La membrana citoplasmática es un componente muy importante, y de hecho hay algunas, digamos, por ejemplo, antimicrobianos que pueden actuar sobre la membrana o sobre la pared celular. Y van a acentuarse desde ya que los transportadores que van a permitir que ingresen determinados compuestos y que sean liberados también otros compuestos de la célula. Nosotros a la membrana citoplasmática ustedes la tienen que tener bien, digamos, reforzada de biología. Lo que hacemos es nombramos algunas cosas que nos interesan de bacterias nada más. Después de la membrana citoplasmática vamos a tener otra estructura que es la pared celular. En bacterias hay distintos modelos de paredes celulares, pero generalmente los dividimos en dos grandes grupos, gram positivas y gram negativas. Sin embargo, hay otros modelos que no van a, digamos,
encuadrar exactamente como gram positivas o gram negativas. Por ejemplo, en el caso de los micoplasmas, de Mycobacterium tuberculosis, que, digamos, tiene otra estructura y tiene otros componentes adicionales. Además, hay bacterias que no presentan pared celular. Después de la pared celular vamos a encontrar estructuras externas. Esas estructuras externas pueden ser la cápsula o licocálix, que también vamos a ver un poquito más en detalle, y algunos filamentos. Dentro de estos filamentos nos interesan las fimbrias, que van a permitir la adhesión principalmente, aunque hay algunas también que son de movimiento, y el flagelo, que es lo que le va a permitir la movilidad a ese organismo. En el citoplasma también podemos tener como parte del genoma algunos plásmidos, es decir, elementos genéticos extracromosómicos de replicación autónoma, es decir, replicones, constituyen replicones, y otros, digamos, algunos orgánulos como inclusiones de gránulos, de reserva, o ciertos orgánulos específicos, según el tipo de célula, como vesículas para la flotación, que son importantes en las bacterias, en las cianobacterias, por ejemplo, que son acuáticas, y bueno, otros, por ejemplo, orgánulos como los magnetosomas. Esto va a depender del tipo de bacterias. Las bacterias también pueden sintetizar, y es lo que está representado acá, algunos componentes que se excretan, como por ejemplo las toxinas. Y hay bacterias que también pueden sintetizar otros elementos que también son variables, que son o ciertas diferenciaciones celulares, como por ejemplo las endosporas, que las vamos a ver porque son muy importantes, sobre todo en la industria de los alimentos, y porque hay algunas bacterias esporógenas que producen enfermedades transmitidas por alimentos, como por ejemplo Clostridium botulinum o Bacillus cereus, y por lo tanto esas endosporas son muy importantes por sus características particulares, principalmente por su resistencia a las condiciones adversas del medio. Entonces, esas endosporas nosotros les damos particular relevancia y tienen que conocerlas para el examen, para, digamos, actuar a nivel profesional. Bueno, las bacterias pueden tener distintas morfologías. La morfología y los tamaños son características que están determinadas genéticamente, aunque las condiciones del medio también influyen en el tamaño y también influyen en digamos, la morfología que tengan. Incluso, no solamente son las condiciones del medio, sino también la etapa del crecimiento. Por ejemplo, muchas bacterias, cuando están en un periodo de crecimiento estacionario, es decir, en la etapa de crecimiento estacionario, que ahora vamos a ver un poquito cuando veamos la curva de crecimiento, cambian su forma. En general podemos decir que tenemos las formas básicas, que son la forma de cocos, que es la forma esférica, en forma de bacilos y en forma de espirilos. Hay algunas bacterias que pueden ser filamentosas, como por ejemplo las actinomicetos. Hay algunas que pueden tener distintas protuberancias, prostecas, por ejemplo, y que les permiten adherirse a determinados sustratos, y las espiroquetas, que tienen una forma de sacacorcho. Estos serían las morfologías básicas. Hay otras morfologías que pueden presentarse, por ejemplo, en cianobacterias puede haber morfologías de tipo cuadradas, estrelladas, con distintas, digamos, morfologías que justamente son muy específicas de ese género o esa especie en particular. Aparte de la morfología, en procariotas interesa la forma en que, una vez que los microorganismos se dividen por fisión binaria, esos microorganismos, algunos que quedan agrupados formando, por ejemplo, pares,
y si estamos hablando, por ejemplo, de un coco, vamos a hablar de diplococos. Perdón, ¿podés repetir? Se te cortó un poquito ahí. Bien, lo de las agrupaciones. Sí, sí, sí. Bien, una vez que las bacterias se dividen por fisión binaria, generalmente quedan separadas, es decir, cada una de las células queda aislada, pero en algunos casos, o en varios casos, géneros y especies, después de la división quedan unidas unas con otras. Entonces, dependiendo de cómo queden unidas, las vamos a agrupar. Y dependiendo también del plano de división. Si nosotros tenemos el ejemplo de un coco, que este sería el caso, y esa bacteria se divide por fisión binaria y en un solo plano, y quedan dos cocos unidos, vamos a hablar de diplococos. Si tenemos, digamos que esas bacterias también se dividen en un solo plano de división, pero quedan unidos formando una cadena, vamos a hablar de streptococos. Muchas veces se dividen en más de un plano de división y quedan 4 unidos, y vamos a hablar de tétradas, y si se dividen en más de un plano y quedan 8 unidas, vamos a hablar de sarcinas. Muchas veces no siguen, después de la división, un plano de división, digamos, bien estructurados, sino que se dividen en distintos planos, y entonces vamos a hablar de estafilococos. Es decir, estas formas de nombrar a ciertos géneros se relacionan con las formas en las cuales esos microorganismos quedan unidos después del proceso de división celular. Las bacterias, nosotros siempre vamos a decir que son organismos más pequeños que las células eucariotas. Sin embargo, las cianobacterias generalmente rompen esta regla. Entonces tenemos algunas cianobacterias que pueden ser más grandes que las eucariotas, y si nosotros comparamos, por ejemplo, este tamaño, no sé si se ve bien, esta es una bacteria, es una cianobacteria del género Oscillatoria, vamos a ver que es muchísimo más grande que cualquiera de las otras bacterias más pequeñas que existen. Acá tenemos, por ejemplo, un diplococo, que es Streptococcus pneumoniae, que es agente etiológico de neumonía, y van a ver que tiene un tamaño que es bastante chiquita. Y Haemophilus influenza es una de las bacterias más chiquitas que se pueden cultivar. Hay otras bacterias que no se pueden cultivar por medios en el laboratorio y que son parásitos intracelulares obligados, como por ejemplo las Rickettsia, y son incluso más chiquititas que Haemophilus influenza. Y un bacilo grande, por ejemplo Bacillus megatherium, puede tener este tamaño de 1,5 a 4 micrones, y una Escherichia coli aproximadamente de 1 a 3 micrones, y esto de 1 a 3 micrones se refiere al diámetro y al largo de ese bacilo. Bueno, esto un poquito en lo que se refiere a morfología. Algo que quiero aclarar de la morfología es que la morfología es una característica que da poca información, o sea, cuando uno mira un microorganismo al microscopio óptico, una bacteria, mejor dicho, al microscopio óptico, obtiene poca información debido al tamaño pequeño que tienen estos microorganismos. Entonces, digamos, la morfología no da tanta información respecto, o por lo menos para el diagnóstico de qué microorganismo se trata tal cosa. En el caso de los hongos, las morfologías son muy características de los géneros, por ejemplo, y entonces sí me da, cuando uno mira al microscopio, bastante información de a qué género pertenece, junto con otras pruebas complementarias. Bueno, pasamos a cada una de las partes solamente a revisar algunas cuestiones rápidas, porque muchas de estas ustedes ya las vieron cuando estudiaron células procariotas en biología. Bueno, el citoplasma de los procariotas es una estructura bastante, bueno, dinámica, es estructurada y es compleja. Vieron, en el artículo hablaban un poco de las nuevas cosas. Antes se planteaba simplemente que el citoplasma era el lugar donde se encontraba el resto de las estructuras. Hoy sabemos que es más complejo,
que es más dinámico, que hay citoesqueleto, que hay una organización interna sectorizada, donde el nucleoide ocupa un determinado lugar, donde van a estar presentes los plásmidos, los ribosomas, donde hay un citoesqueleto con proteínas que están implicadas en ese citoesqueleto. Hay ciertos gránulos, hay inclusiones de almacenamiento, y hay algunos compartimientos específicos donde se acumulan determinadas enzimas relacionadas con una determinada vía metabólica. Y esos se denominan microcompartimientos enzimáticos. Entonces, en el citoplasma, bueno, van a residir las principales vías metabólicas y se va a llevar a cabo todo lo que tiene que ver con la expresión de la información genética y la replicación. Si miramos este esquema, lo que vemos que el citoplasma, como dijimos, tiene una organización interna y tiene una separación espacial y funcional del nucleoide, del material genético, que va a ocupar la zona central, respecto de la zona periférica en donde se va a dar principalmente el proceso de traducción. Entonces, si esto es lo que muestra esta imagen. Si miran esta representación, vemos que el replisoma, es decir, la maquinaria necesaria para que se dé la replicación del ADN, se ubica en una determinada zona cerca del centro de una bacteria de tipo bacilar, sería esta, y generalmente asociada a la membrana citoplasmática, frecuentemente relacionada con los mesosomas, es decir, con invaginaciones de la membrana citoplasmática. Y ese replisoma va a iniciar la replicación del ADN a través del origen de replicación, el ORIC. Cuando se produce la replicación, se va a producir una segregación de los cromosomas, donde el origen de replicación empieza a, digamos, segregarse, valga la redundancia, hacia los polos. Y en esa zona también va a estar implicada el septosoma, donde hay ciertas proteínas que son muy importantes para lo que va a ser posteriormente la formación del septo, que son, por ejemplo, las proteínas FTS-Z. Todo esto es, digamos, es información que es relativamente nueva, porque antes no se sabía cuáles eran exactamente las proteínas del citoesqueleto que estaban implicadas, por ejemplo, en el septosoma, y que estaban implicadas en la formación, en la citocinesis, en la segregación del cromosoma. Bueno, esto un poquito de algunas cosas como más nuevas. En cuanto a los ribosomas, bueno, ustedes esto ya lo vieron en biología también. Los ribosomas en las bacterias son de tipo 70S y están constituidos por dos subunidades, una pequeña y una mayor, que tienen coeficientes de sedimentación diferentes, y constituidas por ARN ribosómico y proteínas. Entonces, en las procariotas, los ribosomas están compuestos de un 63% de ARN y un 37% de proteína. Y cada una de sus subunidades tiene distintos papeles. Por ejemplo, la 30S está implicada en decodificar la información del ARN mensajero, bueno, contiene los sitios de unión para los ARN de transferencias cargados, bueno, y tiene un papel en el inicio de la traducción. Y la subunidad 50S, a su vez, tiene sus propias funciones que ustedes un poco ya la vieron en biología. Algo respecto de la síntesis, es decir, de las proteínas. A ver, ¿Sí? No, que ahí se te cortó un poquito hacia el final. Bien, ¿en la anterior? Sí, pero... No, Bueno, se entendió igual.
La síntesis de proteínas, es decir, el proceso de traducción, ustedes también ya lo estudiaron, lo único que me gustaría remarcar es el papel que tienen ciertas, proteínas, que son las chaperonas, en el correcto plegamiento de las proteínas y en el, digamos, en un adecuado ensamblaje de los complejos supramoleculares que, digamos, necesitan de determinadas proteínas que asistan este plegamiento y este ensamblaje para producir proteínas funcionales. Esto es muy importante. Cuando se descubrieron las chaperonas se empezaron a estudiar mucho en Escherichia coli, y se pensaba principalmente que estas proteínas estaban implicadas principalmente cuando, a partir de, por ejemplo, elevadas temperaturas y crecimiento en altas temperaturas, se producía una desnaturalización reversible de ciertas proteínas, y entonces estas chaperonas lo que hacían es ayudaban a un plegamiento normal posteriormente. Y después se vio que no, que en realidad ellas participan desde un comienzo en la traducción y ayudan al plegamiento normal de la mayoría o de todas las proteínas, que les va a permitir cumplir con las distintas funciones que tienen las proteínas en la célula. Proteínas estructurales, proteínas enzimas, es decir, la función que transportadores, la función en las cuales estén implicadas. Bueno, respecto del citoplasma, el citoplasma, bueno, ustedes saben que es la solución acuosa en la cual van a estar, digamos, inmersos todos los procesos metabólicos y todas las vías metabólicas. Ese citoplasma presenta, no sé cómo vamos con el tiempo. Ajá, bien. Presenta distintos gránulos e inclusiones citoplasmáticas, tiene gránulos de almacenamiento que les permite a las bacterias poder acumular sustancias de reserva para los periodos de carestía. Entonces, por ejemplo, muchos quimioautótrofos lo que hacen es acumulan, por ejemplo, fosfato, o acumulan azufre, como azufre elemental, o carbonatos, eso principalmente en estas categorías nutricionales, pero en el caso de los heterótrofos, generalmente acumulan sustancias de reserva como polihidroxibuterato, entonces la presencia de gránulos de PHB o de PHA son importantes incluso para la identificación de ciertos géneros. O pueden también acumular glucógeno. Si ustedes miran, esta es una imagen que muestra, bueno, un género que tiene magnetosomas. Los magnetosomas son orgánulos que presentan determinados minerales de hierro que les permite orientarse a través del campo magnético a estos microorganismos, que también son microorganismos acuáticos o microorganismos ambientales, que están relacionados con determinados nichos ecológicos. Entonces, la presencia de estos magnetosomas son muy interesantes, por un lado para estudiarlos, y por otro lado porque confieren información respecto del género, porque no es una característica que esté universalmente distribuida ni que esté presente en una gran cantidad de géneros. En el caso de las vesículas de gas, las vesículas de gas son muy importantes para organismos acuáticos que realizan fotosíntesis, en el caso de bacterias, para las cianobacterias. A lo largo de la zona fótica de las aguas se pueden ubicar distintos organismos fotosintéticos que, en función de los pigmentos que presenten, van a ubicarse en distintas zonas. Entonces, las vesículas de gas le permiten justamente regular el proceso de flotación para ubicarse de una manera adecuada para la filtración de la luz. Eso básicamente respecto de esto. Otro orgánulo que también pueden presentar
las células procariotas son los microcompartimientos enzimáticos. Dentro de estos podemos encontrar los carboxisomas, que son importantes en las cianobacterias también, y allí se van a ubicar las enzimas relacionadas con la fijación de dióxido de carbono y su conversión a material orgánico, es decir, las vías que van a estar implicadas en la fase oscura de la fotosíntesis. Y los metabolosomas, que son en realidad microcompartimientos enzimáticos que pueden tener distintas vías, que están relacionadas con una ruta metabólica en particular. Lo que es interesante de los microorganismos es que, vieron que hoy hablábamos de que podían ocupar distintos nichos, que podían encontrarse en distintos hábitats, que podían, la clase anterior decíamos que podían relacionarse con distintos hábitats extremos, que podían usarse para bioremediación, y esto tiene que ver con la posibilidad de presentar vías metabólicas alternativas o vías metabólicas diferentes a las que habitualmente conocemos en los heterótrofos. Muchas veces estas vías están ubicadas en ciertos metabolosomas. Bueno, la membrana citoplasmática procariota, ustedes también ya lo estudiamos, ya lo estudiaron, mejor dicho, como características particulares. En las membranas procarióticas no encontramos esteroles, pero sí podemos encontrar opanoides, que son, compuestos que realizarían una función análoga al colesterol, es decir, que estarían, tratando, o por lo menos sirven para estabilizar las membranas citoplasmáticas, y que pueden estar presentes en ciertos géneros de procariotas, de bacterias. Después, la membrana citoplasmática es una membrana con una bicapa fosfolipídica, como el resto de las membranas, que tiene presencia de muchos transportadores, de proteínas integrales de membrana, de proteínas periféricas, muchas de ellas cumpliendo funciones, implicadas en las rutas biosintéticas, enzimas, y que presenta, las características que ustedes ya vieron en biología respecto de la estructura de la membrana citoplasmática. La membrana citoplasmática y las bacterias tienen la posibilidad de adaptar o de cambiar la constitución de ácidos grasos de los fosfolípidos en función de las condiciones del medio. Una de esas, posibilidades es sintetizar, por ejemplo, ácidos grasos poliinsaturados cuando los microorganismos viven a temperaturas más bajas, por ejemplo, en el caso de crecer como en condiciones de psicrofilia, o en condiciones más asociadas a, temperaturas bajas. En ese caso pueden modificar los ácidos grasos produciendo un mayor número de poliinsaturaciones, y por lo tanto eso les permite mantener la fluidez de la membrana incluso a temperaturas bajas. El caso contrario sería sintetizar un mayor número de ácidos grasos saturados cuando crecen en condiciones de termofilia. Nosotros a las bacterias las clasificamos en 3 tipos, o en 3 grandes grupos, en función de las temperaturas de crecimiento. Son mesófilas, aquellas que crecen a temperaturas cercanas a las del cuerpo humano, es decir, y que tienen temperaturas óptimas entre 30 y 37 grados aproximadamente. Psicrófilas, aquellas que crecen a bajas temperaturas, y que tienen temperaturas, óptimas, aproximadamente de 10 grados, pero bueno, los rangos van variando. Y termófilas, aquellas que crecen a temperaturas altas.
Esto es importante que lo sepan porque muchas veces estamos nombrando, decimos, bueno, tal microorganismo, no sé, Listeria monocitógenes es psicrótrofa, Pseudomonas es psicrótrofa, Escherichia coli es, bueno, mesófila, o tal microorganismo es termófilo. Esto se refiere a las condiciones de crecimiento en cuanto a la temperatura en las que crece. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? No, yo porque se te cortó un poquito, pero ahí con las termófilas. Ajá. Pero bueno, si querés repetirla. Bien, que simplemente que en función de las temperaturas de crecimiento cardinales, se llaman temperaturas de crecimiento mínima, óptima y máxima, nosotros clasificamos los microorganismos en psicrótrofos, psicrófilos y mesófilos. Es una clasificación limitada, porque después la desglosamos un poquito más y hablamos de psicrótrofos, aquellos microorganismos que son mesófilos pero pueden crecer a temperaturas de heladera, o hipertermófilos, aquellos que crecen a temperaturas bastante altas, como por ejemplo los extremófilos, que crecen a temperaturas incluso de 100 grados o más. Entonces, la membrana citoplasmática es importante en la termorresistencia que tenga un microorganismo. ¿Por qué? Porque puede variar las composiciones químicas, por ejemplo, de los ácidos grasos presentes en los fosfolípidos, o incluso, como vamos a ver ahora, en el caso de las arqueobacterias puede variar hasta la estructura general de esa membrana citoplasmática. ¿Para qué? Para que esa membrana citoplasmática no, digamos, colapse frente a situaciones de altas temperaturas, es decir, no se produzca el colapso de la membrana o no se cristalice y pierda la fluidez que necesita para poder funcionar, es decir, para poder realizar todos los procesos de transporte y de permeabilidad selectiva, que es la función principal de la membrana citoplasmática. ¿Se entendió eso? Bueno, en el caso de las arqueobacterias, digamos, tienen, muchas de ellas son termófilas o son hipertermófilas y requieren una mayor resistencia a las temperaturas. Y esa mayor resistencia radica muchas veces en el hecho de que en vez de tener una bicapa lipídica, presenta una monocapa lipídica. En esas monocapas lipídicas, digamos, van a intervenir unos compuestos que en vez de ser fosfolípidos normales, son fosfolípidos, no son fosfolípidos justamente, sino que son, digamos, tetraéteres de diglicerol, en donde en el interior no hay ácidos grasos normales, sino que hay cadenas carbonadas que están unidas por enlace éter al glicerol y forman esta monocapa. Esto es muy importante para las células que son hipertermófilas y que necesitan que esas membranas estén más estabilizadas en relación a una membrana fosfolipídica normal que presenta una bicapa. Las membranas citoplasmáticas son, como dijimos, digamos, el lugar donde van a estar presentes los transportadores, y en procariotas existen distintos tipos de transporte. Ustedes se acuerdan de biología, teníamos transporte activo y transporte pasivo, también había procesos de difusión simple, pero aquellas moléculas que ingresan a la célula o que salen a través de un proceso de transporte que involucra a un transportador, había distintos tipos. En procariotas decimos que tenemos estos tres tipos de transporte: el transporte simple, la translocación de grupo y el transporte de tipo ABC. Esto un poco ustedes ya lo vieron también en biología, donde las diferencias fundamentales son el tipo de transporte y la energía que se utiliza para ese transporte.
es decir, si esa energía proviene de la hidrólisis del ATP, como por ejemplo en el transporte ABC, o si esa energía proviene de la fuerza protonmotriz o del gradiente, el potencial de membrana que se produjo a través de el transporte de electrones y digamos, el proceso de quimiosmótico, la teoría quimiosmótica de Mitchell, que ustedes ya la vieron en biología. En estas, bueno, a lo largo de las diapositivas ustedes van a ver que hay algunos videos de YouTube que por ahí está bueno para que entiendan, digamos, y como para ver más esquemáticamente y dinámicamente los procesos. Aparte del ingreso de distintas moléculas al interior celular, que van a servir como nutrientes, que van a servir como donadores de electrones, interesa mucho, en el caso de los procariotas, los procesos de exportación de moléculas y principalmente de exportación de proteínas. ¿Por qué? Porque estos procesos de exportación de moléculas, dentro de los cuales nos interesan los sistemas de secreción, de los cuales hay distintos tipos, les permite a las bacterias poder liberar y poder secretar algunas proteínas que tienen importancia como factores de virulencia. Dentro de estas, interesa mucho todo lo que tiene que ver con la excreción de toxinas o con la excreción de ciertos tipos de factores de virulencia que son necesarios para que el microorganismo, por ejemplo, se adhiera, factores de adherencia serían en ese caso, o que les permite realizar alguna actividad que esté implicada en el daño celular al organismo al cual infecta. Entonces, dentro de los tipos de, digamos, procesos implicados en la secreción de proteínas, tenemos los sistemas de secreción, a los cuales les vamos a llamar de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, y hay otros actualmente que no están, digamos, representados acá, como por ejemplo el sistema de secreción de tipo 6. Entonces, en todos, ¿cuál es la diferencia? O sea, no es la idea que los conozcamos en detalle a cada uno, sino que cada uno de ellos va a consistir en estructuras integradas por transportadores que están insertos en la membrana citoplasmática, en el espacio periplásmico o en la pared celular, y que van a utilizar distintas fuentes de energía, como por ejemplo ATP, o en algunos casos, bueno, y moléculas de chaperonas que van a intervenir y que van a ayudar a ese proceso de transporte. Algunos de estos transportes, digamos, liberan las moléculas transportadas al exterior celular. Y otros, como por ejemplo en el caso del sistema de secreción de tipo 3, lo que permiten es directamente actuar como si fuesen una jeringa, en donde la molécula que se secreta se inyecta directamente a la célula a la cual se le requiere, digamos, por ejemplo, invadir o requiere interactuar esa bacteria, por ejemplo, ese microorganismo. Entonces, los sistemas de secreción de tipo 3 permiten esto, secretar moléculas directamente al interior celular de una célula, por ejemplo, eucariota. Esa célula eucariótica puede ser, por ejemplo, una célula intestinal. Entonces, un microorganismo que necesita ingresar, invadir al organismo y que ingresa a través de la vía intestinal, puede utilizar el enterocito como puerta de entrada a través de un proceso de secreción de tipo 3 en el cual introduzca ciertas moléculas en su interior. Esto, cuando veamos mecanismos de patogenicidad de cada una de las bacterias, lo vamos a ver en más detalle. Hay otros sistemas de secreción que incluso pueden llegar a, como por ejemplo el tipo 4, pueden llegar a secretar hasta ADN, digamos, en el ambiente, por ejemplo, en el ambiente o en el ambiente exterior a la bacteria.
¿Sí? Son las 11, Mer. Son las 11. Bueno. Solamente termino de decir esto. Para las bacterias también es muy importante todo lo que tiene que ver con el censado ambiental. ¿Por qué? Porque si un microorganismo tiene que responder a las condiciones del medio, por ejemplo, cambiando la expresión de la información genética, sintetizando ciertas proteínas o actuando, adaptándose, lo que necesita es conocer digamos, las condiciones del ambiente. Entonces, la detección y la respuesta frente a señales del ambiente se puede dar por distintos sistemas. Dentro de los sistemas interesa mucho el sistema de dos componentes, en donde ese sistema de dos componentes requiere, por ejemplo, la presencia de moléculas señales en el ambiente y la presencia de quinasas sensoras, es decir, proteínas que, digamos, al detectar, por ejemplo, una determinada señal, producen una incorporación de fósforo o la fosforilación de las proteínas, y esto permite la fosforilación de otras proteínas que van a estar implicadas justamente en la respuesta y en la activación de determinados genes que van a dar lugar a esa respuesta. Es decir, muchos cambios fenotípicos de las bacterias están relacionadas con el ambiente y con la detección de estas señales del ambiente. Bueno, eso como para terminar no, porque seguían las funciones de la membrana. Bueno, membrana y poder después directamente